Imagina lo siguiente. Eres adolescente. Acabas de llegar de la escuela y al pasar por el pasillo que va hacia tu cuarto, pasas por la habitación de tus papás. La puerta está abierta y ahí ves a tu mamá sentada sobre la cama de espaldas a ti. Parece que tiene una tabla frente a ella. Es una tabla de Ouija. Esa tabla de Ouija que te habían confiscado y que ahora ella está usando. La escuchas murmurando. Susurros que no alcanzas a entender. Le hablas para llamar su atención y en eso ella voltea a verte con una cara retorcida. Esos ojos. Esa no es tu mamá. Bienvenidos a un nuevo episodio del Jardín de los Horrores. Qué gusto tenerlos aquí en esta agradable noche. Están aquí a punto de iniciar un paseo. Mi nombre es Sofía y las semillas que se han plantado están por brotar. Semillas de miedo. ¿Están listos? Muy bien, empecemos. No lo olviden. Una vez que empiecen a escuchar, el terror echa raíces. Hasta que no te pase, amigo, amiga, no lo vas a entender. Y créemelo, no te lo deseo. Bueno, siguiendo la historia anterior, nos vamos a adelantar unos años. Una cosa que olvidé mencionar es que esta casa fue mi hogar desde diciembre de 1991 hasta octubre del 2023. Así que todo lo que pasó fue en los años de mi juventud. Ahora ya voy para los 40. Regresando a la época de 1992, 1993, por lo que pasó en mi cuarto decidí no contárselo a nadie. Y fue una sabia decisión, ya que mi papá y yo estuvimos en una época de problemas económicos. Y Dios nos bendijo con un milagro por el que seguimos agradecidos hasta la fecha, por todo lo que vivimos en esa casa. Pero de igual manera, el sacrificio que hacía mi padre se notaba. No nos veíamos muy seguido, sobre todo las noches de viernes y sábado. Por las noches, cuando nos quedábamos solos con mi hermano pequeño, mi madre iba al coro los jueves. Decidíamos pedir alguna pizza con lo poco que ahorrábamos y nos poníamos a ver MTV o HBO, que en esa época se encontraba en los cables locales. Pero de igual forma los entes estaban allí. La cocina era grande y tenía 2 puertas. Una conectaba directamente con un estudio y un baño de visitas y la otra con el comedor. Esta última era una puerta de resorte que volvía a su posición y al hacerlo tronaba el muelle. Una de esas tantas noches, en la oscuridad de la sala que conectaba al estudio y al baño de visitas, se escuchó la puerta moverse hacia adentro y hacia afuera. Al asomarme, me di cuenta de que la puerta se había abierto desde el lado del comedor y se quedó pegada a la pared. Cuando me acerqué, empezó a cerrarse como si alguien la estuviera sosteniendo. Me asusté y regresé corriendo a la sala para contárselo a mi hermano. Nos quedamos allí paralizados, pero teníamos que ir a la cocina a traer algo de tomar o comer. Nos armamos de valor y fuimos a traer al perro para que nos acompañara. Por supuesto que él no sintió nada y pasó de largo. Nos tranquilizamos y seguimos como si fuera otra noche normal. Lo peor de las noches era subir las gradas, que tenían base de concreto y tablas de madera. Siempre crujían. Al llegar a la última grada pisabas el piso de cerámica, pero una vez, después de subir y de estar ya en el cuarto, empezamos a escuchar a alguien subir las gradas. Al llegar a la última se detenía por completo. Esto se repitió cuando tenía 14 o 15 años, con algo que ocurrió cuando estábamos solos con mi mamá en casa, pero ya me estoy adelantando.
Mi tía, que nos visitaba de Estados Unidos y se quedaba a dormir en el estudio de abajo, que habíamos convertido en una habitación adicional, escuchó ruidos en la cocina como si alguien lavara y enjuagara los cubiertos. Para mi sorpresa, nosotros, que estábamos arriba ya dormidos, escuchábamos lo mismo, y mi mamá también. Mi tía salió a ver qué era ese ruido y se dio cuenta de que no había nadie en la cocina. Todo estaba apagado y guardado. Al día siguiente le contó a mi mamá lo sucedido y mi mamá le contó lo que había pasado en el jardín. En esa época, mi tía, que no es muy creyente en lo espiritual, le dijo a mi mamá que mejor bendijera la casa por todo lo que estaba pasando. Mi mamá lo había considerado, pero no quería traer a cualquier cura, ya que en el tema de las bendiciones en lo católico es muy importante que sea una persona que haya tenido experiencias con exorcismos o purificaciones. Es importante bendecir ese tipo de cosas con alguien preparado. Con el pasar del tiempo, la casa recuperó un poco de tranquilidad, pero se sentía un peso encima, como una preocupación que se posa en los hombros y te empuja hasta que sientes que algo te hunde. Más adelante, sí logramos conseguir un sacerdote, muy amigo de la familia, que estuvo pendiente de nosotros durante mucho tiempo después de bendecir la casa. Una cosa que le dijo a mi madre fue que sentía mala vibra en la lavandería, que curiosamente era la habitación donde estaban mi hermano y yo abajo, que al fondo estaba el cuarto de servicio. Siempre se sentía una vibra muy fea. Solo entrabas y salías de allí inmediatamente cuando necesitabas algo, porque lo usábamos como bodega. El sacerdote bendijo todo y nos pidió que siguiéramos rezando, porque en su punto de vista la casa se había usado para algo más que un hogar. Y por lo que escuchamos más adelante, el hijo mayor del dueño la utilizó como casa de retiros. No supimos de qué tipo de retiros y la verdad no quisimos averiguar más. Mi mamá mucho tiempo atrás le había dicho a mi papá que no quería vivir en esa casa, pero como mi papá la estaba comprando, o la compró. Obviamente con esos acontecimientos el daño ya estaba hecho. Mi mamá aún piensa que lo que pasó en esa casa la persiguió, pero como dijo el sacerdote que nos bendijo, si usted lo piensa y lo llama, él viene y se queda. Parte de las cosas que pasaron en esa casa hicieron que mi madre tuviera problemas y roces con los vecinos. Y fue en parte una de las razones por las que nos fuimos. Muchos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué no investigaste más? La verdad no es que no quisiéramos, sino que no debíamos hacerlo. La familia del dueño no fue muy amable y lo que hicieron en su vida no nos incumbe, pero como dice el dicho, el que mal desea, a mal le queda. El dueño murió, pero hizo muchas barbaridades antes de vendernos la casa y mi papá vio a muchas personas malas que intentaron hacernos daño por otros medios. Aún así, él decidió que quería quedarse en la casa y así fue. Creo que ya conté bastante. En la siguiente parte les contaré un poco más de lo que pasó con los entes. Para adelantarles, el ente principal estuvo acechando a mi hermano mayor. Esa historia tiene que ver con que antes de mudarnos a esta casa, estuvimos viviendo en una casa en la zona 12 que fue una iglesia evangélica. Y parece que eso también fue una de las razones por las que sentíamos la mala vibra. Esa es la siguiente historia. Hola, Jardín de los Horrores. Mi nombre es Emanuel. Soy de Cuernavaca, Morelos, México. Mi historia es la siguiente. Tengo una tienda de regalos y, bueno, en esta tienda habita un fantasma. Este local forma parte de una casa, la casa en la que ahora vivo. Todos lo hemos visto y no falta el cliente que se acerca con cara de susto a decirme que ahí hay algo. Nosotros solo sentimos y respondemos, sí, ese es el niño. Entonces el cliente solo se nos queda viendo con cara de confusión y continúa con su día. A veces sentimos que nos rozan o que nos tocan el hombro,
Volteamos creyendo que alguien está detrás y nada. Entre nosotros ya es común decir, me acaba de pasar el niño. Pero el niño no es la única presencia que nos acompaña. Creemos que también estaba el espíritu del hombre que antes fue dueño de la casa donde vivíamos. Pasaban cosas extrañas cada vez que intentábamos hacer cambios en el lugar. Lo más impactante ocurrió en nuestro primer año allí. Conseguimos permiso para pintar, así que compramos 4 cubetas de pintura, amarilla y azul, para empezar con la primera habitación. Las dejamos bajo la mesa de la cocina. Al día siguiente, al volver a abrir el local, la pintura había desaparecido. Nadie pudo haber entrado. Teníamos 3 perros Doberman cuidando la casa. Nos quedamos sin explicación. Al final, resignados, volvimos a comprar pintura, aunque elegimos otra paleta. Una azul grisáceo con una pared de acento en azul oscuro. Pasaron los años y finalmente compramos la propiedad. En el terreno había unos cuartos exteriores, siempre cerrados porque estaban llenos de pertenencias de la esposa del antiguo dueño. Cuando por fin nos entregaron las llaves, sus hijos nos advirtieron que no querían hacerse cargo de nada. Todo era basura acumulada. Comenzamos a limpiar, y fue en el rincón más profundo, enterradas bajo montones de objetos olvidados, donde nos encontramos nuestras cubetas de pintura. Las 4 intactas. Y lo más inquietante, estaban entre cosas que no se habían movido en más de 10 años. Desde entonces estamos convencidos. El viejo dueño fue quien escondió la pintura. Quizá no le gustaba que pintáramos la casa, o quizá simplemente no soportaba los colores que habíamos elegido. Gracias por leerme. Hola Sofía, normalmente no hablo de esto, pero creo que aquí me van a entender y quizá alguien haya pasado por algo parecido. Esto pasó hace más de 25 años. Éramos ese grupo de nerds revoltosos. Nos gustaban los videojuegos, los cómics y cualquier libro raro que encontráramos en la librería del centro. Éramos adolescentes curiosos y sin miedo a lo que no entendíamos. No practicábamos nada serio. La curiosidad nos empujaba nomás. Entramos a una tienda de antigüedades movidos por esa curiosidad. Casi todo lo que vendían eran cosas aburridas como platos con adornos y muebles viejos. Había algunos discos de vinilo que nos llamaron la atención, aunque la mayoría eran de artistas que ni conocíamos. Entonces fue que mis ojos se toparon con algo que lamentaría mucho después. Una tabla de madera sencilla, como de triplay con letras y números grabados en negro, muy rústica. Además, la tabla venía con un cursor hecho con el mismo material. Era una tabla Ouija. La compramos y salimos contentos, riendo y jugando entre nosotros. Esperamos a que nuestros padres estuvieran ocupados y la probamos en mi casa. Jugamos mi hermano Raúl, que es mi gemelo, Marcos, mi mejor amigo de entonces, y yo. Como te decía, ninguno creía en esas cosas. Encendimos velas, trazamos un círculo de sal, dibujamos un pentagrama en el suelo, todo muy ambiental, podría decirse, como en las películas. Al principio todo iba normal. El puntero se movía entre las letras y nos daba respuestas a las dudas que teníamos. Que si la chica que me gustaba me iba a hacer caso, que si alguno de nosotros iba a reprobar materias, que si alguno de nosotros iba a morir pronto. No, sí, sí. Fueron las respuestas a nuestras incógnitas. Nos dimos cuenta de que era Raúl el que estaba moviendo el puntero. Armamos alboroto y entre risas y más risas, diciéndole que al rato le iban a jalar las patas a él. De repente el puntero se comenzó a mover rápidamente. Le dije a Raúl que se dejara de juegos y él me juraba, asustado como nunca lo había visto, diciendo que no era él quien movía el puntero. El tablero empezó a dar respuestas que nos sorprendieron. Nos dijo qué preparatoria iríamos, qué equipo quedaría en la final y
También le reveló a Marcos algo que ni él sabía, que su papá estaba teniendo una aventura con una mujer cuyo nombre empezaba con B. Tiempo después se comprobó. Con el tiempo nos relajamos. Quitamos la sal, dejamos el pentáculo. Solo quedaron las velas y nuestra arrogancia. Y entonces cambió todo. La energía que llegó después no era la misma. Ahora era hostil. En su escepticismo, Marcos decidió provocar. Preguntó que si era un demonio. Le dijo que no tenía miedo y vertió cera caliente sobre el tablero. 2 minutos después, el puntero se movió con violencia. Lo que pasó después de eso tiene que ser de las experiencias más aterradoras que me hayan tocado en esta vida. Se escuchaban susurros alrededor de nosotros. Seguido de eso, también se escuchaban lo que eran como cánticos. Empecé a asustarme. De pronto se percibía un olor a azufre que no podíamos ubicar. La habitación se congeló. Un frío que calaba hasta los huesos. Entonces 2 velas se apagaron solas. Un gruñido profundo atravesó el cuarto donde estábamos. Salimos corriendo. Ni nos despedimos del tablero. En cuanto el ambiente volvió a la normalidad, regresamos a la sala y lo escondimos en mi armario, como si eso bastara para encerrar lo que habíamos despertado. Esa noche tuve un sueño, o algo parecido a un sueño. Me vi a mí mismo dormido y junto a mi cuerpo una figura oscura, difusa, sin forma definida, pero con una intención clara. Maldad. Me miró, me vi observándola, se enfureció y desapareció. A las 4 de la mañana nos despertaron los gritos. Raúl tenía terrores nocturnos y parálisis del sueño. Contó lo que había visto. Yo lo acusé y él a mí. Nuestros padres se enojaron, nos confiscaron la ouija, las velas y los libros. Pensamos que ahí terminaba todo. No terminó. Mi madre no tiró la ouija. La empezó a usar ella sola, sin protección, sin velas, sin círculo, sin sal. Una tarde la encontramos en su cuarto haciendo preguntas en voz muy baja y moviendo el puntero. Tenía una libreta a un lado suyo donde estaba escribiendo cosas. No notó que estábamos. Cuando la llamamos, giró la cabeza despacio y sus ojos... Esos ojos ya no eran los de mi madre. Váyanse a la... y déjenme en paz, nos gritó. Ella nunca antes nos había hablado de esa forma. Salimos corriendo más confundidos que aterrorizados. Ella lo negó todo frente a mi padre. Como yo había encontrado la libreta donde mi mamá estuvo escribiendo, se la mostré. Y ella confesó que intentaba contactar a un exnovio muerto. Necesitaba saber si estaba en paz y estaba segura de que anoche estuvo hablando con él. Dijo que se iba a deshacer de la tabla, pero no lo hizo. Ella continuaba usándola cuando pensaba que no nos dábamos cuenta. La presencia se iba haciendo cada día más fuerte. Una noche, mientras estábamos cenando en la cocina, se escuchó un golpe seco en la habitación de mi madre. La luz de la cocina parpadeó. Mi madre, que estaba calentando comida en la estufa, de repente cae al suelo y empieza a convulsionarse. Gritaba como si la desgarraran desde adentro. Esa escena va a quedar para siempre grabada en mi cabeza. Mi papá y Raúl se acercaron para ayudarla. Raúl intentó levantarla, pero mi madre lo tomó por el brazo y empezó a apretarlo hasta que se le veía morado. No quiero mucha risa. Fue lo que entendí que le dijo, pero sonó como si detrás de su voz se escuchara otra voz, una voz más grave y gutural. Mi papá, intentando liberar el brazo de mi hermano, terminó por echarse encima la cazuela que estaba en la estufa y se quemó la piel del pecho y el brazo izquierdo. Llamé a emergencias. Se llevaron a mi madre para canalizarla de un posible problema neurológico.
Mi padre tuvo que ser tratado por quemaduras de segundo grado y Raúl casi pierde el brazo. Tuvo que ser sometido a una cirugía por una fractura múltiple. Marcos, en cambio, me comentaba que todas las noches tenía pesadillas donde veía morir a su familia y amanecía al día siguiente con la espalda arañada. Mi amigo, el amigo que yo conocía, era un muchacho alegre y bromista, y ahora se le veía todo el tiempo nervioso, con la cara pálida y ojerosa. En lo que daban de alta a mis papás y a mi hermano, me fue a quedar con unas tías, hermanas de mi papá. Con los días dieron de alta a mi papá, que tenía que estar bajo observación, luego a mi mamá y unos días después a mi hermano. Nos estuvimos quedando con esas tías en lo que fumigaba en la casa, entre comillas, que era lo que decían a nuestros conocidos. En realidad sabía bien que habían llevado a bendecir la casa, que de nada servía, porque aun si estábamos alejados de esa casa, la entidad o lo que fuera que era eso nos había seguido y no tardó mucho en hacerse notar en la casa de mis tías. Me sentía muy mal por lo que estaba pasando. La culpa me iba devorando y no sabía qué hacer. Busqué ayuda aparte y di con una señora que decía que era bruja y que al conocerla me dijo que le escupiera una estatuilla que tenía en la entrada de su casa. Después ofreció ayudarme si a cambio yo iba a enterrar un muñeco de trapo en el cementerio, un muñeco que ella me dio, cosa que así hice. Ahora entiendo que lo que hice fue peligroso, pero es que esto era urgente. Quedamos en que había que quemar la tabla. El fuego era la única manera de deshacer el enlace que se había creado. Había que hacerlo lo antes posible antes de que todo empeorara. Mis tonterías habían puesto en peligro a mi familia, sobre todo a mi mamá. Por eso, un día saliendo de la escuela, fui con Marcos a mi casa. Busqué la tabla en el closet de mi mamá y no podía encontrarla. Yo estaba seguro de que mi mamá la escondía ahí entre su ropa. Conocía todos los escondites que tenían mis padres alrededor de la casa. No estaba por ningún lado. Regresé al cuarto de mis papás con la intención de darle otra buscada en el closet, y ahí fue que la vi sobre la cama de mis papás, colocada justo en el centro. Se sentía como una trampa, y yo solo deseaba poder despertar de esto. Esta era una pesadilla en la vida real. Intentaba convencerme a mí mismo que esto no podía estar pasando. La tomé, y al momento de poner mi mano sobre la tabla, sentí una mano grande y fría encima de la mía. Entonces caí en cuenta de que afuera ya estaba oscuro. No recordaba en qué momento se nos había hecho de noche. Habíamos llegado recién saliendo de la escuela. No debían ser más allá de las 4 de la tarde, pero al parecer el tiempo se nos había ido sin darme cuenta. Sacamos la tabla al patio y la pusimos en el asador. La rocié con combustible para iniciar fuegos y le prendí fuego. Empezó a arder en llamas y ahí estaba de pie pensando en que todo había llegado a su fin. Pero no sé ni de dónde había salido mi mamá, porque al parecer estaba en la casa también. Salió corriendo al patio donde estábamos y se iba a aventar al asador. La detuvimos con todas nuestras fuerzas. Hasta intentó morderme, todo por querer tomar la tabla directo del fuego. No, no me separes de él, decía. A medida que la tabla ardía en llamas, mi mamá empezó a llorar. Lloraba de una manera tan triste. Al cabo de un rato recuperó la compostura. Era como si acabara de despertar, y sus ojos volvían a ser los mismos que le conocía de siempre. Después de eso trajeron gente. Hicieron limpias. Usamos agua bendita, oraciones católicas mezcladas con rituales de protección en diferentes idiomas. Trajeron un chamán que quemaba plantas mientras cantaba. Hicieron esto varias veces. Esa presencia no se volvió a sentir en la casa. Lo que sí es que yo traigo algo pegado hasta la fecha y es difícil de explicar. Tengo que llevar un amuleto especial todo el tiempo. No sé qué es lo que me pueda pasar si un día no lo traigo puesto y no me quiero arriesgar. Mira, no es solamente superstición. A mi yo de hace 25 años le hubiera parecido ridículo y sé que a muchas otras personas también. Pero es que después de todo lo que he visto, lo que he vivido,
No tengo dudas. Hay fuerzas más allá de este mundo. Mis padres se separaron pasados unos años después de este evento y no volvieron a mencionar el tema. Mi hermano sanó físicamente, aunque mentalmente todavía a día de hoy tiene pesadillas. Marcos no vuelve a ser el mismo. Al entrar a la prepa, tengo entendido que se metió a un colegio militar. Apenas hasta hace unos años recuperé su contacto y ahora ya no lo reconozco, aunque parece que le fue bien en la vida y eso me da gusto. Hay cosas con las que no hay que jugar. Yo aprendí por la mala a no bromear con aquello que no comprendía. Si me preguntas si creo que la Ouija funciona y es real, te diré que lo viví, lo sufrí y tanto yo como mi familia aún conservamos las cicatrices. No busco convencer a nadie porque cada persona tiene un camino diferente. Pero solo quiero decir esto. Cuando lo vives, ya no puedes volver a no creer. Gracias por leer mi relato y muchos saludos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarme en este paseo. En esta parte del jardín ya están a salvo. Díganme, ¿qué historia ha resonado más con ustedes? Recuerden que pueden mandar su historia al correo de semilla.horrores@gmail.com o si gustan también pueden dejarla en la caja de comentarios. Les mando a todos un fuerte abrazo desde el jardín. Ya se va sintiendo un poco más de frío y estamos entrando en época de calabazas, granadas y mandarinas, de mis alimentos favoritos. Ya se acerca esa época en la que puedo hornear pay de calabaza y es que qué mejor que una rebanada de pay recién hecho en casa con una buena taza de café y relatos del jardín de los horrores. Gente del jardín, abríguense bien, tomen muchos líquidos y aquí nos escucharemos de vuelta el domingo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Hagamos que el jardín de los horrores continúe creciendo. Nos vemos pronto, aquí